buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 7. Primer cuchillo. Parte 4. Eisen se rascó la cabeza, con los codos apoyados sobre un limpio escritorio de madera dura antes de gruñir y levantarse para mirar con nostalgia por una ventana transparente de 4 paneles. Estaba inquieto y lo sabía, su apariencia actual no correspondía a un miembro del Elite Ten de la Academia Totsuki, con bolsas incluso oscuras formándose debajo de sus ojos. No solo estaba cansado, sino que tampoco podía dormir y descansar. No cuando cierta cara aparecería en su mente desde el momento en que cerró los ojos. Fuertes orbes de color verde azulado, cabello del color del trigo dorado y una disposición sutil que nunca había visto en otra mujer. De hecho, la mayoría de las mujeres que conocía eran demasiado distantes o tenían la vista demasiado puesta en su dinero y sus perspectivas comerciales. Ninguno había sido capaz de captar su atención hasta hace poco. No se podía ver arrogancia, vanidad o arrogancia en su disposición. En cambio, su presencia era similar a un lirio gentil, que no se ve afectado por los demás y aún así emite un aura de elegancia y majestuosidad que no puede ser ignorada. En comparación, la mujer irritable que lo había llamado mono sin ninguna delicadeza o comprensión de la palabra astuto, debería leer sobre el significado de las repercusiones. Era un hombre de negocios, cierto, pero si podía resolver una situación por medios menos ejemplares, mejor que mejor. Las legalidades siempre involucraban molestias innecesarias, y él era un veterano en este concepto. No solo era miembro del Elite Ten de la Academia Totsuki, sino que era un renombrado hombre de negocios nunca antes visto en cientos de años. Sus sentidos e intuición en cuanto a cerrar y negociar tratos y oportunidades fue incomparable. Esta fue la razón por la que aprovechó la oportunidad de comprar la villa que Sensaemon había repartido a algún estudiante favorito. Sus labios se afinaron antes de inclinar su cuello hacia un lado y lo inclinó hacia abajo para mirar los documentos esparcidos por el espacio distante de su escritorio. Era un trato que valía mucho más que los 3 a 6 millones que estaba arriesgando al emitir un shokugeki no oficial, ya que no tenía planes de anunciarlo. Era demasiado de una broma para él. Era miembro de Elite Ten, un asunto tan insignificante con respecto a un estudiante de primer año de Totsuki no era algo que mereciera atención. Además, lo que importaba era el valor de la villa. No solo 3 a 6 millones no serían nada, incluso los 2 dígitos no estaban fuera de discusión debido al interés de un inversionista extranjero, de lo contrario nunca hubiera actuado personalmente. Simplemente no era un trato en el que se sintiera cómodo teniendo a otro negociando en su lugar. Con respecto a los inversionistas extranjeros, no solo podía a veces cobrar honorarios legales más altos, sino que la mayoría de los inversionistas tenían el capital para grandes incrementos en el margen de maniobra. La heredera de la familia Edelfelt, que le había sido dirigida por su comité empresarial, estaba dispuesta a pagarle una cuantiosa cantidad por la residencia. En cuyo caso, no tenía dudas de la autenticidad de las palabras de la joven heredera. La familia Edelfelt era una familia antigua, que había sobrevivido durante incontables años, incluso durante los tiempos más duros de Europa. Por supuesto, había hecho su propia investigación a través de redes y había descubierto que los Edelfelt manejaban regularmente la compra de gemas y rubíes raros. Una familia como esa posiblemente no podría pagarle poco por sus esfuerzos. Por lo tanto, tan pronto como Sensaemon dividió la villa y el comprador de Eisen mostró un gran interés en ella, no había forma de que no pudiera actuar. La única espina en su costado terminó siendo el misterioso estudiante al que Sensaemon dividió la villa en primer lugar. En medio de su contemplación, un golpe resonó en la puerta de su habitación privada otorgada para su uso. «Entra», llamó secamente, con los dedos apretados en el puente de la nariz mientras suspiraba. Entró un hombre vestido con un traje azul y una corbata a cuadros. «Los otros ya se han movilizado», dijo el hombre. «Solo estamos esperando sus órdenes». Eisen asintió, sus brazos se movieron para descansar detrás de su espalda mientras paseaba. Aunque estuvo de acuerdo con un shokugeki, no era exactamente su único medio para asegurar la villa. Era simplemente el último, y como tal, primero comenzaría con un poco de sondeo e intimidación.
Ve entonces, y vaciló mientras hablaba. Asegúrese de que no se pueda rastrear nada hasta mí, y si ve a la mujer detallada en el informe, no debe tocarla ni ofenderla. Comprendido. El hombre reconoció las palabras de Eisen antes de salir rápidamente de la habitación. Solo, Eisen frunció los labios y una vez más quedó en un estado de inquietud con respecto a lo que personalmente quería hacer. Él nunca había perseguido a una mujer antes, haciéndolo muy fuera de su alcance. Al final, solo pudo resignarse a una noche de insomnio. Quizás las flores serían buenas. O tal vez chocolates. A la mierda, era rico, simplemente compraba todo. Se le informó a Shirou que tendría que asistir a un campamento de entrenamiento personal programado en las próximas semanas para evaluar su progreso en la cocina, pero esa no era su principal preocupación en este momento. Lo que importaba era lo que iba a hacer con la comida que Rin había acordado en su nombre. No tenía idea del contenido del plato real que se prepararía, ya que Eisen extrañamente se había ido demasiado temprano para discutir los términos. En cuyo caso, el tema de la competencia probablemente se anunciaría el día del evento. Con los labios crispados, salió de la villa mientras ignoraba activamente a Rin, que estaba holgazaneando en el sofá como si no tuviera problemas con los que lidiar. Por un lado, se sintió halagado con su confianza, pero por otro lado, la situación fue obra de ella. Si no se hubiera dejado llevar por las perspectivas de dinero, tal vez todo podría haberse evitado. No obstante, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora excepto hacer las cosas a su manera. Sin embargo, a pesar de la peculiaridad de su estatus en Totsuki, todavía era un estudiante. Por lo tanto, cuando Sensaemon le envió recientemente una lista de clases de tutoría por correo, no tuvo más remedio que asistir. En realidad, esperaba encontrarse con Soma, ya que había perdido el contacto con él desde el discurso de graduación de Totsuki. Si el rumor que había escuchado sobre Soma y su provocación contra el cuerpo estudiantil era cierto, entonces era natural que estuviera preocupado. Irónicamente, Soma actualmente pensaba lo mismo. Para Soma, las cosas que había escuchado de otros estudiantes de la Academia Totsuki, que chismorreaban sobre Shirou eran casi tan ridículas que sus ojos casi se le salían de las órbitas. Había llegado a conocer a Shirou durante las últimas semanas, y no había forma de que Shirou pudiera haber sido tan misterioso para llamar la atención de tantas élites. Solo podía esperar que Shirou supiera en lo que se estaba metiendo. Con eso en mente, los hermanos Yukira estaban activamente preocupados el uno por el otro, sin darse cuenta del peso de sus propias posiciones actuales en Totsuki. Uno era algo así como una celebridad, el otro, famoso por su notoriedad. Cuando Shirou salió de la villa para asistir a su primera clase de la mañana, Rin estaba lo suficientemente alerta como para notar la peculiaridad de la mirada de Shirou hacia ella y entrecerró los ojos con petulancia. Ella agitó la mano con desdén cuando estuvo segura de que él ya no estaba mirando. ¿Cuál es su problema, saber? Rin murmuró, empujándose para sentarse desde el sofá. Es solo una coincidencia simple, y si todo lo demás falla, las maldiciones menores no están fuera de discusión. Arturia le dio a Rin una mirada plana desde donde estaba sentada de rodillas cerca del patio abierto antes de dejar escapar un suspiro. Ese, Rin, es el problema. ¿Qué? Un poco de ayuda puede ser muy útil, se defendió Rin, cruzando los brazos. No diría que lanzar una maldición es solo una pequeña ayuda, dijo Saber antes de estremecerse. Me recuerda demasiado a Merlín. Algunas bromas pueden ir demasiado lejos. ¿Estás hablando de Mordred? La expresión de Arturia se agrió. Rin había estado viendo fragmentos de la vida pasada de Arturia durante los ciclos de sueño al igual que Shirou antes. Concretamente, cierto recuerdo sobre el primer lecho de Ginebra. Francamente, Arturia no quería hablar de eso, solo recordarlo le hizo desear iniciar una cruzada contra ese maldito mago, desde donde sea que ahora se escondiera. Al darse cuenta de que había llevado el tema demasiado lejos, Rin tosió en sus manos para detener el oscurecimiento de la expresión de Arturia, una risa extraña salió de su boca mientras imaginaba la desaparición del mago de las flores. Sin embargo, fue en este momento que Rin sintió que sonaba una alarma en su mente. Miró hacia arriba a través de las ventanas. Intrusos.
El campo delimitado que Shirou había establecido se activó, alertándola de un grupo completo de personas que rodeaban de cerca la villa. En realidad no estaban haciendo nada en ese momento, algunos se escondían detrás de arbustos y árboles, y otros con menos tacto y fingiendo caminar alrededor de la propiedad con los peatones que pasaban. Rin frunció el ceño. Ninguna de las personas cercanas vestía uniformes de la Academia Totsuki y, en cambio, eran una reunión de hombres y mujeres de mediana edad con diferentes atuendos. Ninguno de ellos parecía albergar buenas intenciones, sino que el campo delimitado podía detectar sus malas intenciones. La villa en sí dada por Sensaemon en realidad estaba ubicada fuera de los muros de Totsuki y solo estaba conectada por un camino lateral. Esto se hizo en parte porque la villa había servido previamente como un lugar de escapada y relajación para Sensaemon, lo que hacía que su proximidad fuera del campus fuera ideal. Desafortunadamente, la ubicación significaba que era accesible para los forasteros. Rin. Saber llamó con curiosidad. ¿Hay algún problema? Frunciendo el ceño, Rin simplemente le hizo un gesto a Arturia para que mirara afuera con sus agudos sentidos. Las personas alrededor de la villa se demoraban justo dentro de los límites del campo delimitado, haciendo todo lo posible por permanecer discretos. Sin embargo, la magia era algo más allá de la comprensión de la mayoría de las personas, y les era imposible permanecer ocultos o disfrazados en una multitud. La expresión de Arturia inmediatamente se volvió severa. Aunque se había acostumbrado a la vida relativamente pacífica del siglo XX, sus instintos de batalla estaban lejos de adormecerse. Se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta inmediatamente. Incluso en el pasado nunca había sido de las que evitaban una confrontación. De hecho, era parte del código de un caballero nunca cobardarse ante un enemigo y permanecer firme. Si la gente tenía un problema, ella estaba dispuesta a obtener una respuesta directa. Rin, por otro lado, todavía estaba contemplando antes de notar los movimientos de Arturia. Inicialmente había estado planeando activar algunas de las defensas que había agregado tranquilamente al campo delimitado de Shirou, pero se dio cuenta de que era mejor que no lo hiciera debido a las consecuencias. Por lo tanto, el método de Arturia se convirtió en el mejor método. Al salir de la villa, Arturia se paró al frente, mirando hacia la congregación más grande de intrusos antes de que su boca se abriera para hablar. Por extraño que parezca, desde el momento en que Arturia salió para enfrentarse a los que rodeaban la villa, todos dieron media vuelta y se fueron. Rin estaba estupefacto. Había sentido desde el campo delimitado que las personas alrededor tenían toda la intención de causar problemas, pero de repente se retiraron desde el momento en que Arturia salió. Sin contar el hecho de que Arturia era un espíritu heroico, pero solo por su apariencia, solo parecía una mujer soltera. No debería haber sido posible entonces que Arturia asustara a todos sin mostrar su fuerza primero. Tanto Rin como Arturia parpadearon con incredulidad antes de que finalmente Arturia regresara y volviera a su posición anterior. Solo pasarían un par de horas después de que Shirou regresara, y para entonces Rin ya tenía algunos pensamientos formándose en su mente. ¿Dijiste que la gente vino con malas intenciones? Shirou preguntó una vez después de que Rin y Saber explicaran los acontecimientos de la mañana. Rin asintió. Realmente no hicieron nada, pero sus intenciones no podían ocultarse del campo acotado que detectó su animosidad. Al decir eso, Rin levantó una ceja hacia Shirou interrogativamente. ¿Provocaste a una pandilla o algo así? Ella preguntó. Usé un hechizo de adivinación antes y pude obtener un poco de información. Resulta que los sindicatos locales y los pequeños grupos en el área han marcado esta ubicación como objetivo. La expresión de Shirou se quedó en blanco por un momento, pero no estaba tan preocupado. Ya nada lo asustaba realmente a menos que fuera al nivel de un verdadero ancestro o espíritu heroico. La guerra del Santo Grial había endurecido su perspectiva de la vida, haciéndolo resistente a la mayoría de las amenazas. «Puedo lidiar con eso entonces», dijo simplemente. No era como si no estuviera familiarizado con el funcionamiento de las sociedades clandestinas. Literalmente, incluso había reparado motocicletas y otros objetos misceláneos como un favor una vez a cierto grupo ilegal.
cuenta conmigo en Shirou, me vendría bien el ejercicio, dijo Arturia, frotándose discretamente el vientre lleno, sintiéndose algo hinchada después de la comida que Shirou había traído de clase. Se suponía que los espíritus heroicos no engordaban, pero era mejor prevenir que lamentar. Claro, se apresuró a estar de acuerdo. Pelear junto a Arturia siempre se había sentido más natural para él. Además, con ella cerca los resultados estarían garantizados. Rin miró fijamente a Shirou y Arturia antes de negar con la cabeza. Ahora esperen ustedes dos, dijo Rin. La situación puede no ser tan fácil como crees que va a ser. Bueno, en realidad lo es, si estuvieras contando las probabilidades de que ambos crearan problemas para ellos. Sin embargo, eso no es lo que importa. ¿Han considerado la atención? ¿Nos traerías si ambos van a resolver el problema? Shirou y Arturia se miraron antes de decidir esperar a que Rin se explicara. Rin suspiró. Déjame hacerte una pregunta, comenzó Rin. ¿Estás planeando matarlos? Shirou se apresuró a negar con la cabeza mientras fruncía el ceño. Entonces, ¿cuál crees que sería la reacción si solo ustedes dos acabaran con toda una organización? Sería demasiado extraño y eventualmente, incluso más personas vendrán a investigar. Esto en sí mismo presenta el riesgo de filtrar el secreto de la magia. Y ambos deben saber las consecuencias de eso. Además, si la situación se sale de control, la torre del reloj puede incluso intervenir. Arturia puso una expresión pensativa. ¿No puedes simplemente alterar sus recuerdos? Ella preguntó. Rin holgazaneó en el sofá. Sí, por supuesto que puedo. Es un procedimiento estándar, pero lo olvidas. Mientras no sepamos la razón por la cual estas personas nos están atacando, entonces las personas que los están instigando podrían causar inconstancias en los recuerdos alterados. Shirou se sentó en un asiento frente a Rin y la miró. Según la indiferencia con la que se comportaba Rin, era evidente que ya tenía una respuesta. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar hasta que finalmente compartiera sus pensamientos. Siguiendo sus acciones, Arturia se movió para tomar asiento a su lado. ¿Y bien? ¿Qué crees que hacemos entonces? Preguntó, inclinando su cuerpo hacia adelante. ¿No conoces ya a Shirou? Rin sonrió. Esta es una situación en la que no deberías pensar en manejar por ti mismo usando hechicería. En cambio, no conocías a ese famoso individuo, el tigre de Fuyuki. Vaya, eso es lo que ella quiso decir. De hecho, esa era una opción viable, era solo que su expresión se volvió incómoda por la vacilación. La persona a la que se refería Rin era un individuo que él veía como una hermana mayor y ella como su hermano menor. Era un tipo de relación armoniosa, pero al mismo tiempo, ella había estado allí para verlo en su punto más débil después de que Kiritsugu falleciera y, como tal, era sobreprotectora hasta cierto punto. Temía que si le decía que estaba siendo atacado por algún tipo de sindicato o grupo del inframundo, entonces tal vez ella llevaría las cosas demasiado lejos. Nadie debe provocar a un tigre y no esperar fuertes repercusiones. Más aún cuando todavía estaba avergonzado de admitir que todavía lo veían como un cachorro de tigre en sus ojos. Mientras dudaba sobre la decisión, Rin finalmente lo convenció cuando la alternativa significaba arriesgar la vida de otros en caso de que la torre del reloj interviniera con una crueldad fría. Y así, 5 minutos después, estaba parado frente a un teléfono. Realmente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la llamó o habló con ella, pero sabía que la forma en que se veía nunca cambiaría incluso después del incidente de Yukira. Lentamente, levantó el teléfono y marcó un número, esperando a que la persona al otro lado de la línea contestara. Hola. Una voz pronto respondió, enérgica y juvenil. La familiaridad hizo que sonriera, pero al recordar el quid de su problema actual, su semblante pronto volvió a ser serio. Rin tenía razón cuando dijo que su método directo no era la respuesta. Era demasiado dudoso y arriesgado. Por lo tanto, tuvo que confiar en otro medio disponible para él. Un grupo que ni siquiera la policía u otros grupos encargados de hacer cumplir la ley considerarían cruzar a la ligera. Y él, un joven maestro de la técnica. Hola, soy yo, Fujine, dijo tratando de sonar menos preocupado de lo que realmente estaba. Yo voy a necesitar un poco de ayuda. Gracias por leer. Nota.
Actualización de Fate in Time, 7 u 8 de octubre de 2018. Feliz Día de Acción de Gracias. Patreon. com// Parcasius. Capítulo 8. Primer cuchillo. Parte 5. La línea en el extremo opuesto estaba mortalmente quieta después de que terminó de dar su explicación. No se escuchó ningún ruido aparte de un golpeteo inactivo que continuó hasta que un chasquido agudo de algo rompiéndose terminó la llamada. Su labio se torció, una expresión en blanco sobre su rostro mientras miraba tontamente el teléfono en su mano mientras un escalofrío recorría su espalda. Ni siquiera había respondido antes de colgar. Eso no era normal dado el temperamento tranquilo de su hermana mayor sustituta. Ruidosa y bulliciosa, era el tipo de persona que animaba una fiesta con sus travesuras infantiles, como llorar cuando un socio cercano la llamaba mal. También era irresponsable, torpe y propensa a episodios esporádicos de letargo, lo que dificultaba que cualquiera se diera cuenta de que en realidad era la nieta de un grupo yakuza. Pensó en todas las personas que lo habían adorado en su infancia y suspiró cuando consideró el hecho de que probablemente eran más que los amistosos excéntricos que conocía. Peor aún, con la madurez de una heredera impulsiva, fueron dirigidos por un excéntrico aún mayor. Un sentimiento de inquietud brotó de su interior, pero no había nada que pudiera hacer ahora, excepto esperar que Taiga no llevara las cosas demasiado lejos. Por lo que sabía, el grupo de Fujimura debería tener la capacidad suficiente para manejar la situación de manera segura. Desafortunadamente, lo que groseramente no pudo entender con su conocimiento superficial fue que la situación era similar a David contra Goliat, la representación de la fuerza general de un sindicato basada en la duración de la historia, y los Fujimura eran una familia antigua de muchas generaciones. Movilizarse era tan simple como dar una orden. Más aún para la joven heredera que fue mimada en su adolescencia y todavía considerada con cariño por muchos en el grupo Fujimura a pesar de su estatus. De hecho, para muchos tíos y tías dentro del grupo que ayudó a criarlos y cuidarlos a ella Taiga en su juventud, eran tan buenos como hijos adoptivos para ellos. Una familia aunque no sea por sangre. Una calidez se extendió a través de él al pensar en esto, ya que independientemente de lo que hiciera en la vida, sabía que todavía había un lugar esperándolo en casa. Y, sin embargo, ¿por qué se sentía tan aprensivo? Solo el tiempo lo diría. Volvió a colocar el teléfono sobre el mostrador y se dirigió a donde Rin estaba ocupada instalando su propio taller, pero decidió que era mejor no molestarla. En cambio, terminó dirigiéndose al porche frente al suave resplandor de la luna sin nubes arriba. Arturia estaba allí, con la espalda recta y sentada en silencio, siempre diligente y digna. Bienvenido de nuevo, siempre le decía cuando regresaba, con una suave sonrisa en los labios, como si esperarlo significara todo para ella. Y tal vez lo hizo. En otro tiempo y en otro lugar. Una espada que busca, y la vaina que nunca dejaría de esperar el final de un sueño. Las miserias sufridas en la vida, finalmente concluyeron en un exuberante campo de hierba. Una utopía más allá del alcance del mundo. Shirou. Una voz lo llamó, rompiendo el aturdimiento en el que ni siquiera se dio cuenta de que había caído. No, Arturia, no es nada, dijo, sonriendo antes de tomar asiento junto a ella. Es solo que la luna nunca cambia, ¿verdad? Tanto en el pasado como en el presente. Es como si todavía estuviéramos en Fuyuki. Arturia asintió con la cabeza, los dos cayendo en un cómodo silencio roto solo por el sonido distintivo de un estómago gruñendo. Poco a poco desvió la mirada hacia ella, observando cómo intentaba parecer indiferente, pero fallaba debido al enrojecimiento de sus mejillas y su incapacidad para mirarlo a los ojos. Posteriormente, su rostro bajó y su flequillo eclipsó sus rasgos, un temblor de vergüenza en sus labios. Miró, la vista frente a él en marcado contraste con la violencia de la guerra que habían luchado juntos, pero no cambiaría el momento por nada. Arturia se había convertido en alguien especial para él hace mucho tiempo, sus recuerdos se entrelazaron a través de un ciclo de sueño. Sabía de todas las dificultades que ella había enfrentado y todas las decisiones difíciles que había tomado, creando un ardiente deseo dentro de él. Quería hacerla feliz, darle una vida de constante alegría y euforía muy parecida a su sentimiento hacia Rin.
Sus pensamientos se rompieron abruptamente cuando notó que Arturia fruncía los labios, la intensidad de su mirada se tomó como crítica. El hambre es el enemigo, murmuró en voz baja, su tartamudeo era el resultado de su vergüenza. Él se rió, ignorando la forma en que sus ojos se dispararon para mirarlo con indignación, sus manos apretando con fuerza el dobladillo del vestido que llevaba puesto. Todos iguales. Sus puntos de vista sobre ella nunca cambiarían, la vista ante él entrañable. Interiormente se hizo una promesa a sí mismo de sacar el máximo provecho de la situación. Si el destino deseaba que dejara de lado temporalmente la búsqueda de sus sueños para entrenarse para ser un buen chef, que así sea. Él crearía su propio menú y serviría a Arturia y Rin algo nuevo cada noche. Y el menú de hoy para la familia Milla iba a ser un festín. Después de todo. Se sentó, revolviendo el cabello de Arturia mientras pasaba junto a ella y se dirigía a la cocina. El hambre era el enemigo. Las clases de Totsuki se dividieron en muchos campos de las artes culinarias, cada uno de los cuales fue evaluado individualmente por instructores capacitados. Como había sido temporalmente exento de las clases públicas debido a los arreglos de Sensaemon, todavía se esperaba que hiciera otras cosas misceláneas en lugar de practicar el dominio de sus habilidades. El mantenimiento del jardín, por ejemplo, era lo que había hecho el otro día con el objetivo de mejorar su discernimiento hacia la calidad de los ingredientes. Araba la tierra, se ocupaba de los cultivos y ayudaba a los profesionales con pequeñas tareas en su tiempo libre sin quejarse. Como tal, muchos de los jardineros tenían una muy buena impresión y evaluación de él de la que Sensaemon se dio cuenta rápidamente. Esto fue aún más para el departamento de servicios públicos que mantenía el equipo culinario de alta gama de Totsuki, como hornos, freidoras y otros electrodomésticos. En cuyo caso, él era literalmente un pez en el agua. Su hechicería de agarre estructural hizo que cualquier dispositivo con el que estuviera trabajando apareciera como un plano literal en su mente. Él conocía cualquier defecto o anormalidad a los pocos segundos de inspeccionar cualquier máquina. No tenía que preocuparse de que otros aprendieran los secretos del mundo iluminado por la luna, ya que era discreto en sus acciones, activando su magia solo cuando estaba en contacto. Como resultado, no había ningún problema que no pudiera resolver en el departamento, ya sea reemplazando piezas rotas o solucionando el problema en sí, podía hacerlo solo. No pasó mucho tiempo antes de que fuera considerado como una especie de manitas en Totsuki, pero en realidad no le importaba tanto dado lo similar que era la situación en Omurahara. Al menos no lo llamaron falso conserje. Su labio se torció. El área actual en la que se encontraba estaba dentro de una cocina de último año, y estaba ocupado probando cuchillos desafilados cortando varios ingredientes. No era algo que Sensaemon le encargó hacer, sino algo por lo que la gente de mantenimiento del personal le había pedido un favor. Dada su personalidad, no se negó. La habitación en sí estaba impecable, con piso de baldosas pulidas y mesas de cerámica, cubiertas con una variedad de ingredientes disponibles para su uso. El sonido constante de cortar resonó dentro de la habitación, siendo él el único dentro y trabajando en la esquina más alejada de la entrada. Se sentiría demasiado incómodo si hubiera decidido trabajar en el centro de la habitación después de todo, pero no importa. Volvió a colocar el cuchillo que acababa de probar en uno de los dos montones que había ordenado. Uno estaba etiquetado como afilado y el otro sin filo. El cuchillo que probó se unió a la pila afilada. Suspirando, su mirada se desvió hacia el resto de los cuchillos no probados y distraídamente recogió otro. Lo que debería haber estado haciendo en ese momento era pensar en el Shokugeki contra Eisen, pero con lo ocupada que estaba su vida, era bastante difícil. Debería preparar algo, o tal vez dejarlo al azar. Además, sintió que algo andaba mal con el momento en que las personas lo atacaron y su primer encuentro con Eisen. Había 3 millones apostados en el concurso de cocina. No podía simplemente no estar aprensivo al respecto. Aún así, el que se preocupa es el que pierde. Necesitaba recomponer su estado mental ya que no había necesidad de ponerse nervioso y perder cualquier ventaja natural que pudiera tener. Con ese pensamiento en mente, se distrajo decidiendo trabajar en su hechicería. Miró a través de la habitación para asegurarse de que estaba vacía, cerró los ojos y reforzó constantemente el cuchillo en sus manos.
Era un brillo apagado de luz, un destello tan borroso que, a menos que alguien estuviera prestando mucha atención, no lo habrían visto. Desafortunadamente para él, alguien lo hizo al pasar por la entrada de vidrio de la habitación. Débiles patrones de interfaz surgieron a lo largo del cuchillo cuando el brillo retrocedió por completo, y cuando abrió los ojos, estaba mirando un par de orbes amarillos y pupilas hendidas. ¿Qué haces? Una voz se registró en sus oídos, juguetona pero curiosa, incapaz de entender cómo una mujer podía aparecer de repente frente a él tan rápido. E inmediatamente se puso rígido, el cuchillo en sus manos colocado inconscientemente detrás de él. La mujer frente a él tenía cabello rojo fuego que cubría su ojo izquierdo y colgaba más allá de su barbilla. Sus cejas se levantaron con picardía cuando notó sus acciones, pero afortunadamente no hizo nada. Su rostro era sorprendentemente atractivo, rasgos suaves y pómulos definidos que le daban el carácter de una mujer noble y, sin embargo, se apartó del tropo del personaje con su personalidad. Ella no actuó como una mujer noble, sus manos presionadas hacia adelante en la encimera mientras se apoyaba en ellas y movía su pecho hacia adelante, descuidando el concepto de espacio personal. Sin embargo, eso no era lo que le preocupaba, más bien, su mente corría con la idea de que su hechicería podría haber sido vista, en cuyas consecuencias no quería pensar. La magia no debía ser conocida por el público en general, no solo por el hecho de que causaría un alboroto, sino porque podría debilitar aún más la magia en la era de la humanidad actual. Se mantuvo en silencio mientras la observaba, buscando algo para delatar si ella había visto su hechicería o aún no había encontrado nada. Bueno, comenzó tentativamente. ¿Qué crees que estaba haciendo? La mujer frente a él tarareó para sí misma antes de enderezar la espalda y ponerse de pie, solo un par de pulgadas más baja que él. No lo sé, dijo distraídamente, alisando el dobladillo de su uniforme de estudiante, una manga larga con cuello y una falda. A partir de entonces, miró fijamente los cuchillos que había usado antes de volver su atención hacia él. Nunca te había visto en clase antes, y ahora es un momento bastante extraño para que estés practicando tus habilidades con el cuchillo, ¿no? Se cruzó de brazos, sonriendo ampliamente. Nunca es tarde para practicar, respondió sin pensarlo mucho, con la mente trabajando a toda marcha. No parecía que la mujer hubiera visto su demostración anterior, lo que lo alivió mucho, pero al mismo tiempo sintió que la mujer que tenía delante solo serviría para complicarle la vida en Totsuki. Era un tipo de sentimiento visceral, más aún cuando se sentía como si hubiera llamado la atención de un gato. No le gustaba la forma en que ella le estaba sonriendo. Bueno, si no tienes nada más que decir, entonces hay otras cosas que tengo que hacer, se excusó, disculpándose interiormente con la persona que le había pedido el favor de probar los cuchillos. Al menos todavía hizo más de la mitad, por lo que debería ser suficiente. En respuesta a sus palabras, la mujer no dijo nada, observando en silencio mientras empacaba sus cosas y se iba. Mientras tanto, sus ojos se movieron lentamente hacia el cuchillo que él había reforzado y no tuvo más remedio que dejar atrás con los otros cuchillos porque no era de su propiedad. La mujer había estado ocultando su curiosidad antes por la forma en que había visto la alarma en sus ojos, pero él no estaba presente en ese momento. Con expresión de curiosidad e intriga, la mujer tomó el cuchillo reforzado y examinó el filo. Aburrido, fue su evaluación. Era extremadamente hábil en el manejo de cuchillos y no necesitaba probar el cuchillo para saber si estaba desafilado o no. Por supuesto, Shirou podría haber hecho lo mismo con el análisis estructural, pero estaba templando sus artes culinarias al tener el hábito de cortar verduras. Inspeccionando más el cuchillo en sus manos, fue con una alarma repentina que se dio cuenta de que se había cortado. Imposible. Era una cocinera experta y estaba segura de que el cuchillo en sus manos era demasiado desafilado para romper la piel sin suficiente fuerza. Todo lo que había hecho fue deslizar suavemente el dedo por el borde como prueba. Miró fijamente el cuchillo en sus manos, pero no importaba cómo lo viera, el filo del cuchillo estaba desafilado. Esta vez con cuidado, volvió a tocar con un dedo el borde de la hoja y un hilo de fluido rojo se deslizó gradualmente por su dedo. Su expresión se quedó en blanco antes de girarse en la dirección por la que Shirou se había alejado. Desafortunadamente, ya se había ido hace mucho tiempo.
Como tal, su atención se centró en los ingredientes que Chiro había cortado, los productos cárnicos en particular. Todo fue suave, requiriendo un amplio grado de habilidades en el manejo de cuchillos para lograrlo, tal vez incluso igual al suyo. Todo tipo de pensamientos se formaron en su cabeza, pero solo quedó un sentimiento. Estaba intrigada. Perdón por los retrasos, los exámenes parciales de la escuela y los proyectos me quitaron tiempo para trabajar. Patreon.com/Parcasius. La actualización de Bastofuite llegará el próximo domingo 21 o el lunes 22 a menos que ocurran complicaciones. Editar. Tuve fiebre el domingo, por lo que la actualización probablemente ocurrirá el martes. Capítulo 9. Primer cuchillo. Parte 6. Cocinando. Siempre había sido un simple pasatiempo al que se había entregado a menudo y nada más, pero claramente, algo había cambiado en su vida. Ya sea por la forma en que no estaba actualmente en la torre del reloj, siguiendo su camino de la magia, o por la forma en que había dejado todo a un lado temporalmente para ocuparse de su vida privada, la cocina era la única constante. Y aquí estaba ahora, cocinando. El rugido de la llama sobre la parrilla produjo un sonido chisporroteante cuando el aceite sobre una sartén hirvió a fuego lento y frió los trozos de solomillo finamente cortados y empanizados en la superficie caliente. El vapor flotaba en el aire, formando gruesas volutas que pasaban por encima de su rostro y subían hacia el extractor de aire durante la adición de una mezcla de cebollas picadas, ajo y condimentos. El aroma estimuló su apetito, pero eso no significaba que perdiera la concentración. Empezó a mover la sartén por el mango, arrojando los ingredientes dentro después de verter un tinte de alcohol que ardió en una llama azul en miniatura que se reflejó en sus ojos. La comida se glaseó rápidamente con un brillo aceitoso antes de que se apagara el fuego. Fue lo suficiente para que no se quemara, pero lo suficientemente corto para que el interior permaneciera tierno. Interiormente, se rió de sí mismo mientras cortaba el flujo de Oth que reforzaba su visión. Mejorar su vista no solo le permitió determinar mejor que también se estaba cocinando la comida en función de la decoloración, sino que también le permitió el beneficio del tiempo. Agregar el condimento y otros ingredientes justo cuando la carne comenzaba a dorarse, por ejemplo, le permitió mezclar los sabores a la perfección. Era un poco extraño que usara su magia no para salvar a otros, sino para perfeccionar su cocina, pero no podía quejarse. No importa qué justificación se usara, no podía cambiar el hecho de que le permitía practicar su hechicería mientras estaba en una escuela culinaria. Concedido, en realidad no tenía muchas opciones. Iba a participar en un concurso de cocina en un máximo de 6 días más, y no podía quedarse quieto y practicar genuinamente su magia con una apuesta inminente de 3 a 6 millones sobre su cabeza. Rin podía estar tan segura de él como quisiera, pero él tenía derecho a estar nervioso. La villa en la que residía no era suya y, en cambio, estaba reservada para su uso. Perder no sería solo un problema de su alojamiento, sino de explicarle a Sensaemon lo que había sucedido y lo que tendría que hacer para compensarlo. Pensando hasta ese momento, un suspiro naturalmente salió de sus labios y resonó en toda la cocina de cuarto año que estaba usando. Era uno de los muchos lugares a los que Sensaemon le había permitido entrar con la esperanza de perfeccionar sus habilidades como un favor a Hoichiro. Además de poseer electrodomésticos de alta tecnología y amplias provisiones para usar, la habitación estaba impecable. Pisos de baldosas y superficies de corte de mármol que recubren cada mostrador de la isla abastecido. Como era de esperar, estaba practicando en uno de esos mostradores, el calor de la parrilla intensificando el olor de la carne chisporroteando mientras contemplaba sus asuntos. En cuyo caso, es posible que se haya perdido en sus cavilaciones si no fuera por las circunstancias actuales. No estaba solo. Wow, ¿y dijiste que eras autodidacta? La chica frente a él era la misma que había conocido 3 días antes y desde entonces, de alguna manera había podido localizarlo sin importar qué instalación usara. El área de los departamentos de agricultura, la zona avícola e incluso la fábrica de hierbas, nunca había fallado en encontrarlo y adherirse a él como pegamento cada vez que salía de la villa. Rindo Kobayashi. Estaba empezando a pensar que ella era una acosadora sumamente talentosa o una persona que simplemente tenía demasiado tiempo libre para molestar a un nuevo estudiante.
Por otra parte, cuando tenía la curiosidad de preguntar por ella a otros estudiantes de Totsuki que conocía de pasada, siempre lo miraban como tontos antes de congelarse y marcharse. Seguramente, debe haber estado en lo correcto. Nadie con quien habló debe haber querido involucrarse con Rindo Kobayashi para que no se convirtieran en sus nuevos objetivos de acecho. Afortunado él, supuso. Fui autodidacta, respondió mientras Rindo se inclinaba sobre su espacio para cocinar para mirar la comida que se cocinaba lentamente en la estufa. Partes de su pecho quedaron expuestas cuando se inclinó, pero cuando él cortésmente le llamó la atención tosiendo, ella solo le sonrió. No es mi culpa que la academia no tenga una blusa de mi talla, se quejó, forzando los botones de su uniforme cerrados, una visible tensión evidente en la tela. A ella no pareció importarle, más bien estaba más preocupada por sumergir su dedo en la salsa que él había preparado para complementar su plato y llevársela a la boca. Sus ojos se abrieron como platos momentos después, un rubor llegó a su rostro antes de mirarlo fijamente. ¿Qué es esto?, ella preguntó. Él se encogió de hombros, sin saber qué decirle. Como ya había admitido, no tenía formación culinaria. Por lo tanto, nombrar los ingredientes exactos que había usado para hacer la salsa fue difícil de resumir aparte de los elementos comunes. En cuanto a las especias e ingredientes más raros que la academia facilitó, no podía nombrarlos o describirlos adecuadamente más que leyendo sus etiquetas. No importa cuán ridícula sonara la idea, era cierta. Después de todo, de alguna manera, se podría decir que está haciendo trampa. Era solo que no podía simplemente decir que confiaba en su intuición y magia para distinguir qué ingredientes combinaban bien entre sí ahora, o sí. Autodidacta, murmuró Rindo mientras lo miraba con curiosidad, mientras tomaba otra muestra de la salsa. ¿Quién creería ese tipo de mentira? Él fingió que no escuchó sus comentarios. Rindo masticó un par de veces, tratando de distinguir qué tipo de sabores había en su boca por experiencia, y para entonces, lo miró fijamente como una tonta. ¿Cilantro y azafrán? ¿Qué tipo de habilidad se necesitó para hacer que estos dos ingredientes funcionaran en el mismo plato? Ella lo sabía. Ella tenía razón. Tenía que haber una razón por la que Shirou le recordaba a su mejor amiga Eisi. Sin embargo, la modestia en sus personajes era algo de lo que ella podía prescindir. No creyó ni por un segundo que lo que Shirou le dijo sobre su educación culinaria fuera cierto. Dime, ¿por qué siempre practicas solo?, preguntó con curiosidad, encontrando una silla antes de dejarse caer sobre el mostrador. Su cabeza descansaba sobre sus codos, pero su rostro estaba vuelto hacia él, dejando solo un ojo expuesto mientras que el otro estaba oscurecido por su flequillo. Él la miró fijamente y lo caprichosa que estaba haciendo, pero en comparación con la rabieta de Rin, al menos no parecía tan problemática en este momento. Es por los arreglos de Sensaemon, dijo con sinceridad, observando la sorpresa que brilló en el rostro de Rindo. Y además, hay otro asunto del que tengo que ocuparme. Rindo lo miró en silencio antes de que su atención se trasladara al cuchillo en sus manos y luego a la comida que estaba preparando. Era como si una luz hubiera brillado en sus ojos. Entonces, ¿fuiste tú?, dijo a sabiendas, confundiendo a Shirou con su tono de voz. Rindo no dio más detalles sobre lo que significaba para Shirou, pero ya se sabía en el Elite Ten de Totsuki que solo había un estudiante de primer año en el que el director de la Academia Totsuki parecía tener interés. Posteriormente, estaba claro que había encontrado la raíz de la irritación actual de Isen. Ella sonrió, dándose cuenta de que Isen podría no entender con qué estaba lidiando. Un hombre interesante. Uno que mentiría tan descaradamente sobre sus habilidades frente a ella, un miembro de la élite 10 de la Academia Totsuki. Aún así, en el transcurso de los 3 días que usó sus conexiones para permanecer junto a Shirou, lo encontró cada vez más intrigante. Además, todavía no había sacado a relucir el confuso cuchillo que guardaba en secreto en su poder. Parecía aburrido, pero lejos de eso, era lo suficientemente afilado como para cortar huesos como el queso. Las palabras no podían describir su sorpresa cuando descubrió el hecho. Con todas las preguntas que tenía relacionadas con Shirou, no pudo evitar interferir en los asuntos de Isen en los que rápidamente decidió investigar. Más que eso, quería ver el potencial culinario que poseía Shirou desatado por completo, pero con la forma en que veía su cocina ahora, nunca sucedería.
Cocinar no es tu carrera planeada, ¿verdad? Afirmó, su semblante se volvió serio mientras se sentaba con la espalda recta. Hizo una pausa, sorprendido por su repentino arrebato antes de rascarse la nuca con ironía. No, admitió, poniendo fin a su cocina para centrar su atención en Rindo. Naturalmente, también apagó la parrilla. Hay algo más que quiero hacer en la vida y cocinar nunca había sido una opción antes. Rindo asintió, apartando un mechón de su cabello detrás de la oreja. Eso es decepcionante, dijo con un puchero, pero sin desanimarse. ¿Te importaría compartir tu meta futura entonces? ... Extrañamente, se puso pensativo con su pregunta. Ella parpadeó. Ella solo tenía la intención de escuchar su respuesta y luego tratar de disuadirlo explicándole su potencial en la cocina. ¿Por qué la necesidad de ser tan reacio? La respuesta se hizo evidente cuando finalmente decidió hablar. Voy a ser un héroe de la justicia, dijo torpemente. Quiero salvar a las personas que no pueden salvarse a sí mismas. Ayudar a otros lo mejor que pueda. El rostro de Rindo se contrajo, sus dientes mordían sus labios para no reírse. Sin embargo, realmente era imposible, no cuando lo había imaginado respondiendo con algo más normal. ¿Un héroe de la justicia, eh? Ella se rió con buen humor, un tono ligero con un borde de alegría. Él no compartía su diversión. Está bien, cedió ella, controlándose antes de toser en sus manos, para lograr una apariencia de normalidad. Resulta que en realidad eres uno de esos tipos de personas, pero es por eso que tu sentimiento está aún más fuera de lugar. Levantó una ceja. Rindo se compuso, colocando una mano sobre su pecho mientras respiraba profundamente antes de mirarlo de una manera similar a Tiaga cuando lo estaba regañando. ¿Quieres ser un héroe? ¿Quieres salvar a la gente y ayudar a otros? ¿Quién decidió que la cocina no puede hacer nada de eso? Ella se sentó, mirándolo cara a cara con una resolución que lo sorprendió. Cocinar puede salvar a otros, dijo con certeza. Mi área de especialización involucra el manejo de animales exóticos, y en mis viajes, es difícil describir lo que puede tener impartir un método simple para obtener alimentos en una comunidad empobrecida. Las guerras tribales se detienen y la violencia termina con el simple logro de llenar el propio estómago. Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero antes de que pudiera siquiera reflexionar sobre ellas, ella continuó. Cocinar también cambia a la gente, presionó un dedo en su pecho. ¿No recuerdas la sensación de comer la comida que un ser querido ha preparado para ti? No importa cómo sepa, el calor que brota del interior nunca deja de levantar el ánimo. Es la emoción que la gente pone en su cocina lo que afecta a los demás. El signo de un chef brillante. Siempre serás mi mayor inspiración. Los recuerdos almacenados en el cuchillo de su madre que había usado antes surgieron en su mente. Los sentimientos que tenía mientras cocinaba. La ternura que implica la simple acción de preparar una comida. Todo eso resonaba dentro de él como nunca antes lo había hecho. Es por eso que, aunque parezca difícil de entender, es posible que la cocina no pueda salvar a todos, pero puede lograr el mismo resultado que un héroe de la justicia, pero de una manera diferente. La forma en que Rindo lo miró fue suficiente para transmitir la profundidad de sus palabras. ¿Quién dijo que uno tenía que salvar físicamente a otros para ser un héroe? Uno que salvó a un individuo, frente a uno que salvó a una nación hambrienta. La respuesta en sí era evidente. Cocinar era solo otro medio para cumplir un sueño. Uno en el que ciertamente era bueno. Mirando tu cocina, enunció Rindo lentamente, su voz alcanzando una parte de él que nunca había considerado. ¿Qué motivaciones le pones a tu comida? Una espada y un cuchillo. Ambos eran de acero, pero representaban caminos diferentes. Uno de un mundo más simple, el otro de hierro forjado. Gradualmente, el futuro por delante comenzó a divergir cuanto más contemplaba, su mente quedó en blanco con una pregunta final. ¿Qué significa cocinar para ti? Mientras tanto, en el tiempo que Chiro estuvo fuera, la actividad alrededor de la villa estaba en su punto más alto. Se podían encontrar hombres y mujeres de diferentes atuendos escondidos dentro del pequeño bosque que conducía a la entrada principal del edificio, pero incluso entonces, no parecía importar. ¿Qué está pasando? El joven que habló fue el joven heredero del clan clandestino Tiger Syndicate cerca del área de Totsuki. Su nombre era Kiba.
Un nombre elegido por su padre con la esperanza de inspirarlo a convertirse en un hombre feroz. En todo caso, sin embargo, fue solo en apariencia. Era alto y musculoso, con el pelo teñido de rubio y recogido en una cola de caballo. Su rostro estaba definido, con contornos marcados que hacían parecer como si estuviera deslumbrante incluso si no lo estaba. La cicatriz sobre un lado de su cara tampoco ayudaba a hacerlo menos intimidante. Por desgracia, era un cobarde. La cicatriz sobre su rostro fue lo que sirvió para hacerlo desconfiar de someterse personalmente a alguna operación por miedo a la experiencia pasada. En este caso, un snob rico le había pagado generosamente para simplemente acosar e intimidar a un estudiante de cocina lo suficiente como para asustarlo y alejarlo de un Totsuki Academy Shokugeki. Era un trabajo sin ningún peligro, permitiendo incluso a alguien como él participar. Después de todo, sabía que su disposición asustaba a la mayoría de la gente común. Ya estaba imaginando el trabajo que se estaba realizando con una simple mirada de su parte. Sin embargo, los problemas estaban ocurriendo. Sacudió la cabeza ante la incapacidad de los empleados de su padre. ¿Qué querían decir con que la villa frente a él estaba embrujada? Según los informes que había recibido, muchos de sus hombres ni siquiera pudieron llegar a la premisa de la villa. Algunos de repente desarrollaron signos de enfermedad, otros de alguna manera caminaron hacia adelante y luego se encontraron de nuevo donde habían comenzado. Pensaron que era un tonto. Desde el momento en que leyó tales tonterías, ya había roto los papeles y los había arrojado a la llama de su chimenea. Desconocido para él y para todos los que trabajaban junto a él, Rin Tosaka había tenido suficiente en los últimos días. Inicialmente, había pensado en no hacer nada para evitar problemas con la torre del reloj y la gente que descubría la presencia de la magia, pero cambió de opinión después de un único evento repugnante. Las personas que Kiba envió generalmente mantuvieron su distancia mientras Shiro estaba en Totsuki. Demonios, a ella ni siquiera le importó cuando la vieron y la miraron acosadoramente. Lo que cruzó su línea fue la gran diferencia en el trato que había visto. Sus labios temblarían solo de pensarlo. Cada vez que los hombres de Kiba la notaban, se burlaban de ella, y algunos llegaban al extremo de arrojarle barro y tierra. Afortunadamente, los imbéciles no tenían ningún objetivo, por lo que ella todavía dejó pasar el asunto a regañadientes con una mirada ceñuda. Sin embargo, cuando Arturia salió en su nombre por la justicia, que vio, casi todas las personas que la habían estado acosando dieron un paso al frente y comenzaron a enterrar a Arturia en lujosos regalos y comida. Algunos incluso se arrodillaron para recitar un poema que algún imbécil escribió para comparar la belleza de Arturia con las estrellas y la luna. No hace falta decir que Arturia estaba atónita, halagada y se había olvidado por completo de su propósito inicial al salir a la calle en favor de su integridad para devolver la gratitud por los regalos que había recibido. Cuando Arturia regresó a la villa, con un rollo de pastel en la boca y demasiados regalos para sostener en sus manos, Rin explotó y optó por modificar los efectos del campo delimitado que Shiro había establecido antes. Los individuos más desafortunados fueron los que se encontraron con Rin mientras trabajaba en el campo delimitado y fueron golpeados sutilmente por un Gander de baja potencia, una maldición escandinava que deterioró la salud. Ellos fueron los que Kiba leyó en los informes pero no pensó mucho en ellos. En cambio, fue entonces cuando decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ergo, su presencia actual. Estaba caminando entre la maleza del bosque, observando la villa frente a él mientras los detalles de la misión aparecían en su mente. Si veía a la mujer grosera o a la pelirroja, las acosaría. Si viera a la real, entonces la colmaría de elogios. Por supuesto, con su apariencia, probablemente era más adecuado para presentar el invaluable regalo que Eisen le había dado a la primera mujer que le había gustado. Sacó un deslumbrante broche amarillo que complementaría la blusa blanca de Arturia y esperó. Sin embargo, fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Parpadeó una vez, luego 2 veces, para asegurarse de que la mujer que de repente apareció sonriendo frente a él no era solo una ilusión. Su figura no desaparecía, se frotó los ojos ya que era imposible que alguien estuviera frente a él en este momento. Después de todo, estaba a cierta distancia de la villa y no había visto ningún movimiento que indicara cómo la mujer se puso frente a él. Por lo tanto, debe ser su imaginación.
Intentó con más fuerza hacerla desaparecer, haciendo movimientos de ahuyentamiento y agitando las manos con irritación hacia ella. Extrañamente, su sonrisa solo parecía oscurecerse más y más ante sus acciones, hasta que tuvo la sensación de que esto podría ser algo más que sus pensamientos desbocados. Reconoció a la mujer. Definitivamente lo hizo a partir de la descripción que se le proporcionó. Vestimenta roja, cabello negro, ojos azules, altamente irritable, la descripción encajaba perfectamente. El grosero, dijo confundido. La sonrisa ante él se congeló antes de volverse cada vez más inquietante. Respuesta incorrecta. No creía que fuera posible que alguien se viera más intimidante que él, pero estaba equivocado, y todo lo que obtuvo como premio fue una intensa sensación de náuseas que lo dejó inconsciente. La próxima vez que lo supo, se despertó con un sudor frío, la cama debajo de él empapada por su transpiración. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo mientras acunaba su dolorida cabeza con una mano. Reconoció la habitación como suya cerca de un edificio al lado de la sede principal del Tiger Syndicate. Sin embargo, la pregunta que más lo intrigaba era cómo había llegado aquí. Recordaba claramente haber estado en la villa de la Academia Totsuki. Desconcertado, trató en vano de entender lo que había sucedido. Nada lógico podía explicarlo, y se negó a creer en los informes de sus subordinados de que la villa estaba encantada. Las implicaciones de ese pensamiento serían suficientes para impedirle dormir por mucho tiempo después de ver una película llamada The Grudge. Después de todo, no vio a la mujer de cabello negro segundos antes de caer inconsciente. ¿Y si la mujer de pelo negro no fuera realmente una persona, sino un fantasma? No. Se negó a considerarlo. Solo estaba alucinando, eso era todo. Aún así, el hecho era que le pagaban por un trabajo en el que se podía considerar que estaba holgazaneando. Tenía que avanzar para que el trato no se llevara a cabo más y su padre se enfadara con él. Se levantó lentamente de la cama, su tez pálida mientras se tambaleaba. Lo que le sucedió, le dolía todo, el simple hecho de caminar era como si le clavaran agujas en el cerebro. Como era de esperar, no pudo soportarlo y volvió a caer en su cama. Rápidamente, llamó a uno de sus hombres para que lo atendiera. No pasó mucho tiempo para que un hombre bien vestido llegara a su lado. ¿Estás bien?, fue lo primero que le preguntó el hombre a Kiba. Kiba asintió con la cabeza antes de interrumpir al hombre para que no siguiera preguntando sobre su estado. ¿Qué me pasó?, preguntó. El hombre se rascó las sienes, la acción arrugó el traje que tenía sobre su persona. Bueno, la cuestión es que te encontramos desmayado en el bosque junto a la villa. Estabas acostado sin responder, así que inmediatamente te trajimos de vuelta para recibir tratamiento, suspiró el hombre. Desafortunadamente, tu repentina condición ha asustado a los demás. Todos piensan que ahora estamos invadiendo una tierra maldita. Genial, pensó Kiba pensativamente, un destello de miedo pasó por su rostro que rápidamente sofocó. No era como si la situación pudiera empeorar. A lo sumo, solo tenía que soportar la dura refutación de su padre por su fracaso en una tarea tan simple. Sin embargo, estaba a punto de aprender que las meras supersticiones serían lo último que le preocuparía a él y a los sindicatos del Tigre. La puerta se abrió de repente, uno de los ayudantes personales de su padre parecía frenético, con la ropa desaliñada y fuera de lugar. Tenemos que irnos. No es seguro aquí. El ayudante de su padre dijo secamente. Espera, ¿qué está pasando? Intentó ansiosamente ponerse de pie, pero su debilidad era evidente. Si no fuera por el apoyo que recibió del ayudante de su padre, nunca hubiera podido mantenerse en pie por sí mismo. El grupo Fujimura, dijo sombríamente el ayudante de su padre. La maldita heredera está armando un escándalo con el jefe y se niega a escuchar razones. Es una suerte que el grupo Fujimura no haya determinado la ubicación de nuestra base, pero con su extensa red, no tardará mucho. Kiba palideció. En los grupos sindicales clandestinos de Japón, ninguno no conocía el nombre de Fujimura. Era uno de los sindicatos clandestinos, si no el más grande, que operaba actualmente en el país y su líder era aún más famoso.
Un hombre que podía derrotar a un sindicato completo junto a un solo amigo con un Thompson Contender era demasiado inimaginable para pensar. Aunque el propio líder del grupo Fujimura no era el que causaba problemas al sindicato del Tigre, se decía que la joven heredera había heredado gran parte de las capacidades físicas del viejo monstruo. Desafortunadamente, heredar la sabiduría y la paciencia del viejo monstruo era otro asunto completamente diferente. El ayudante de su padre tenía una expresión desagradable en su rostro mientras lo apoyaba. Tu padre ha tomado la decisión de abandonar todo y esconderse por el momento, murmuró amargamente el ayudante de su padre. Nadie puede entenderlo. La perra de una heredera ni siquiera explicó lo que habíamos hecho mal antes de llevar personalmente a sus asociados a atacar las sucursales de nuestro sindicato. De los 43 con los que tuvimos contacto en el anterior días, apenas la mitad quedan funcionando y los números solo se están deteriorando. Pero el grupo Fujimura no puede simplemente hacer esto. Discutió Kiba, levantando la voz. Todos somos una sociedad clandestina, pero necesitan una razón para comenzar una guerra territorial. De lo contrario, ¿qué impedirá que los otros sindicatos se unan y se rebelen contra un tirano local? Kiba esperó pacientemente mientras el ayudante de su padre de repente se callaba. La razón no importa en este momento, el asistente negó con la cabeza. La forma en que la heredera del grupo Fujimura nos mira con tanta furia significa que no hay forma de que obtengamos una respuesta de ella. Peor aún, la inacción del jefe del grupo Fujimura para detener la locura de la heredera habla por sí sola. Kiba apretó los dientes antes de forzar la pregunta en su mente. ¿Y eso qué significa? Preguntó, con una sensación de hundimiento en el estómago. El semblante del ayudante se transformó de sombrío a sombrío. Que de alguna manera, el sindicato ha enfurecido a todo el grupo Fujimura. Un respiro, luego dos. Y es un precio que me temo que no podremos pagar. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Basto Fuite.